Vamos a comenzar con el capítulo 15, que tiene como título Seguridad, pero pertenece a un único tema que ha empezado en el capítulo 14, que era protección. Así que en realidad protección y seguridad constituyen un único tema que pertenece a seguridad informática. Y en este capítulo se van a ver el tema del problema de la seguridad, digamos, por qué surge este problema, por qué hay que protegerse, por qué hay que darle seguridad a los sistemas, qué tipo de amenazas pueden venir. Por ejemplo, las amenazas pueden venir de parte de programas que ya estén cargados en el sistema y al ejecutarse ocasionen algún problema, daño o robo de información. También pueden venir amenazas no tan solo de programas que ya estén cargados internamente en el sistema, sino pueden venir amenazas desde la placa de red o desde el exterior. Entonces el daño que pueden ocasionar es remoto, es digamos a distancia, pueden acceder a nuestro sistema y robarnos información o dañar información. A partir de que entonces nos damos cuenta de que en las transmisiones de sistema a sistema puede ocasionarse problema, se inventó un método de camuflar los mensajes, la comunicación, es decir, de cifrar o de encriptar la información de manera que solamente el emisor y el receptor conozcan el mensaje, y por más que sea violada la transmisión y que alguien pueda escuchar esa transmisión, no llegue a entender el mensaje que se está enviando. Así que la criptografía, que es una rama de esta ciencia de la comunicación, trata de eso, de camuflar o de disfrazar el mensaje para que solamente sea entendido por los componentes de la comunicación. Esto es el emisor y el receptor. Aún así, es importante que uno de los componentes de esta comunicación, ya sea el emisor o el receptor, sepan exactamente con quién se están comunicando. Esto es importante, autenticar los usuarios que están participando en la comunicación, para que entonces uno esté seguro de que la comunicación se está dando con esa persona y no con un extraño que está entonces recibiendo o enviando este mensaje. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos para digamos lograr esta seguridad? O sea, ¿en qué capa? Ya sea en capa del software, en capa de una aplicación, en la capa del sistema operativo o en capa del hardware, vamos a implementar la defensa de seguridad. Después hay un concepto que el libro lo muestra, que es bueno que los sistemas tengan cortafuegos o firewall para cerrar el dominio o establecer el límite de la comunicación que se puede producir. Es decir, controlar, ya sea en sistema operativo o en la aplicación o en las llamadas al sistema, cuáles son los sitios a los que se puede acceder, cuáles son las llamadas al sistema que se pueden solicitar. Es decir, acotar o poner límites a esta comunicación o a estos servicios que se pueden brindar, de manera de que se pueda tener cierto alambrado, ciertos límites de estos dominios, que son los permisos que puede llegar a tener los usuarios o los procesos. Así que bueno, vemos que esto normalmente se hace por hardware. Hay entonces switch, routers, o sea, routers, o por ahí los mismos PC hacen de cortafuegos.
cuando pueden lograrlo por hardware, estos dispositivos, o también hay software, ¿sí? Ya sea entonces, como decíamos recién, en el sistema operativo o programando en las aplicaciones, que controlen que no se acceda a determinados puertos de comunicación. Bueno, y por último se va a ver una clasificación de la seguridad informática. Esto ya es más viéndolo desde el punto de vista tanto administrativo como humano, respecto de qué consideraciones debe tener todo sistema informático para hacer un buen cuidado de la seguridad informática. Por último, el capítulo termina mostrando muy brevemente cómo hace Windows XP para cuidarse o para brindar seguridad. Decíamos entonces que los objetivos de este capítulo son mostrar al lector cuáles son los tipos de amenazas que van a aparecer, los ataques, explicar por qué se usa la encriptación o el cifrado, por qué es bueno autenticarse y qué sentido tienen las funciones hashing en estas comunicaciones por un medio inseguro. Tratar de ver cuáles son las variantes que tiene la criptografía en la comunicación y mostrar cómo estos malware, o sea, estos programas dañinos, ya saben cómo atacar, saben de qué manera se defienden, por lo tanto ellos ya están siempre desarrollando contramedidas, es decir, formas de saltar estos controles. Bien, lo que vamos a plantear es, a partir de estas transparencias, es terminología que va a ser útil para enfrentar este tema, para tratar de captar la idea de cuál es esta rama de esta disciplina de la informática, que es seguridad informática. Entonces vamos a fijar algunos conceptos y a partir de ahí, bueno, con esos conceptos nosotros después vamos a estar en condiciones de leer cualquier libro de seguridad informática, ya que este tema pertenece a una rama muy grande de la informática. No podemos en un solo capítulo abarcar todos los temas, así que he preferido en algunas transparencias fijar un glosario, es decir, definir algunos términos para que luego, conociendo esos términos, ustedes puedan leer con un poco más de facilidad cualquier libro de seguridad informática. Bien, ahí entonces en esta transparencia estoy mostrando la definición de seguridad y se refiere a que los recursos que tiene un sistema, que ustedes saben que los recursos pueden ser de hardware, de software o pueden ser los datos, tienen que tener una cualidad de seguro. ¿Qué significa eso? Que estén libres de todo peligro, daño o riesgo. Es decir, tanto el hardware como el software o como los datos tienen que estar protegidos para que nadie pueda dañarlos o digamos, acceder cuando no están permitidos. Entonces, una cosa es que el sistema brinde seguridad, brinde y tenga esa cualidad de seguro, ¿sí? Y otra cosa es ver cómo lleva a cabo esa cualidad de seguro, cómo asegura de que el sistema es seguro. Bien, a través de la protección. La protección que entonces en este autor la hemos visto primero, en el capítulo 14, son las herramientas o las medidas que se van a tomar para que los recursos estén seguros, de manera de dar seguridad a todo el sistema. Así que, bueno, es como una mezcla de palabras, pero bueno, esto, lo que pongo ahí en la transparencia es que una cosa es política y la otra es mecanismo. La seguridad es la política de seguridad que se va a tener respecto de los recursos y el mecanismo es la protección de la manera
con las herramientas que tenga disponibles, ya sea de hardware, de software, normas de seguridad dentro del sistema. Esos son los mecanismos que se va a dar a través de la protección. Así que política es seguridad y el mecanismo es la protección. Esto lo vamos a ver siempre en los sistemas operativos y en el diseño de todos sistemas. Siempre van a ver lo que es establecer las políticas y luego definir los mecanismos para llevar adelante esa política. Se muestra en esta transparencia que hay 5 objetivos que deben cumplir todo sistema que se diga que es seguro. Si un sistema se dice que es seguro, entonces tiene que ser confiable, en el sentido de que la información que yo voy a poner en el sistema va a ser confiable en el sentido de que va a ser confidencial y solamente el dueño de la información va a fijar quién va a poder hacer tales o cuales operaciones sobre esa información. Así que se tiene que cuidar el secreto de la información. Esto es ser confidencial. Segundo, se trata de que el sistema tiene que lograr integridad en los datos y en los recursos que tenga, porque de alguna manera los datos pueden ser modificados y yo no me estoy dando cuenta. De alguna manera el sistema tiene que tener un control cruzado con información anexa o redundante, de manera que se dé cuenta el sistema cuando se está haciendo alguna modificación de estos recursos, por ejemplo de datos. Entonces el sistema debiera darse cuenta. Es decir, el sistema tiene que ofrecer integridad de estos recursos de información que contiene. Y entonces lo que decíamos es que tengan un control cruzado, de alguna manera se registre los pasos que se van haciendo en el sistema. Un tercer objetivo que debe brindar un sistema que se diga que es seguro es que él debe asegurar disponibilidad al dueño o a aquellas personas que están autorizadas a estos recursos que se dice que tienen esos permisos. Esto, aunque parezca obvio, no es tan obvio, porque justamente los ataques pueden llevarse a cabo justamente impidiendo que una persona que está autorizada no tenga acceso a estos recursos. Entonces, impidiéndole el acceso a los recursos, o sea, no dándole disponibilidad a los recursos, es una forma de atacar al sistema. Por otro lado, se establece este término que es robo de servicio, en cuanto a que alguien que no está autorizado accede a los recursos y entonces, bueno, el solo hecho de acceder a los recursos y violar la confidencialidad de estos datos, de esa información, hace que se esté en presencia de un delito, y esto es caratulado como robo de servicio. Ese robo puede ser sin que uno se dé cuenta, en cuanto a que una transmisión se está realizando de un punto hacia otro, y entonces yo me estoy colgando de la información para ver qué está pasando y cuál es el mensaje que se está transmitiendo. Y otras es para que directamente la información me llegue a mí y el destino ni siquiera está enterado que se está enviando información. Entonces ya puede ser interceptación o puede ser directamente interposición. ¿Sí? Interceptación sería que yo estoy entonces bajando información y la otra es que yo me esté haciendo pasar por el destino y la información me está llegando directamente a mí. Y por último, como un buen objetivo para un sistema seguro, es que yo deba explícitamente no permitir el acceso de usuarios que son externos al sistema. Es decir, si no está definido dentro de una base de datos de usuarios, estas personas no pueden tener acceso al servicio. Así que hay que denegarle el servicio de acceso al recurso. Entonces, como decía recién, establecemos un glosario. En realidad, en estas transparencias están las definiciones lo más cortas posible para que puedan acordarse de qué son estos términos. Como decía, por ahorro, por economía de tiempo, para tratar de abarcar un tema que es una materia que puede ser anual o semestral, dependiendo con qué intensidad se la vea.
Violaciones de seguridad intencionada. Bueno, se sabe que al tener una intención, entonces el autor va a tratar de acceder al recurso y con la intención de robar o de husmear cuál es la información que se contiene en esos recursos. Decimos en esta parte que es lo más peligroso porque la persona sabe cuáles son las debilidades del sistema, por lo tanto va a tratar de violar o de acceder saltando las vallas y los controles que tenga. Otro tipo de violación es la accidental. Esto es alguien que, bueno, que por error o por negligencia o porque no se dio cuenta, está entonces en un medio que no le pertenece. Por lo tanto, bueno, a partir de ahí va a depender de la intención que él tenga o de su criterio para robar información o no. De todas maneras, ya habiendo accedido al recurso, no hay garantía de que él se haya llevado información o que haya visto cierta información. Pero bueno, esto es más fácil que de poder controlar. Los sistemas operativos con los controles básicos puede asegurar que alguna persona digamos no entre. Por supuesto, si se enmascara y pone las claves del usuario que está autorizado, bueno, no hay forma de que el sistema se dé cuenta, pero si no, hay controles que deben ser pasados para poder acceder a estos recursos. Y bueno, después están los términos estos que aparecen en esta transparencia: intruso, aquellos que van a simplemente husmear, simplemente ver qué es lo que hay como información; hacker, aquella persona que, bueno, que hoy, digamos, la gente, digamos, la mayoría de la gente piensa que se trata de personas que saben bastante y entonces son muy hábiles y disfrutan en tratar de mostrar que pueden violar cierta seguridad y solamente con eso se quedan, digamos, no tienen otro objetivo que demostrar cuán inseguro es un sistema. En cambio, cracker ya es entonces un hacker, es decir, aquella persona que sabe bastante, que entonces viola normas de seguridad, pero ahora ya tiene una intención que es la de dañar o robar esta información. Así que este sería como digamos, el intruso de sombrero blanco, hacker, y un intruso de sombrero negro, digamos, hablando de películas de cowboy, de sombrero negro, digamos, que sería el malo de la película, ¿sí? Hoy la gente piensa que un hacker es bueno y un cracker es malo. Ambos son amenazas, ¿sí? Hablando de amenaza, el término quiere decir que es la posibilidad que se viole la seguridad. Por lo tanto, yo me tengo que proteger para no recibir amenazas, ¿sí? Se está hablando de que no se ha violado, sino que existe una posibilidad. Por lo tanto, yo tengo que brindar mecanismos de protección para que no me lleguen esos ataques. En cambio, cuando ya se ha producido un ataque, es porque alguien intentó romper la seguridad o ya la rompió, y entonces bueno, el sistema ha sido violado. Por lo tanto, hay que ver cómo se repone de esa violación. En la investigación de averiguar cómo pasó y a partir de ahí aprender para que no vuelva a pasar. Mascarada es el término que se usa de disfrazarse o hacerse pasar por otra persona de manera de que pueda lograr acceder al recurso que tenía como privilegio esa persona. Autenticación se trata de demostrar que es la persona que dice ser que es. Así que yo de alguna manera, cuando a mí me piden el apellido y el nombre, no basta con decirlo, sino también hay que demostrarlo mediante algún documento probando que soy la persona que digo que soy. Otros términos del glosario es spam, y ahí entonces ponemos que es el correo basura o los mensajes de texto basura que nos están llegando sin que nosotros los solicitemos,
así que son un estorbo, llenan la red, lo único que hacen son molestar. Y normalmente, bueno, se aprovecha en estos tipos de correo para introducir software que es dañino, ¿sí? Normalmente para hacer otro tipo de cosas. Normalmente tienen programitas que son husmeadores a través de esa publicidad que están enviando. Caballo de Troya se denomina así, o troyano, aquellos software que vienen adosados a programas legítimos o aparentemente legítimos y que son inofensivos en principio, pero bueno, que la gente baja de páginas web, y entonces sin darse cuenta tiene un caballo de Troya que en algún momento, como la leyenda del caballo de Troya, va a comenzar a actuar para provocarnos algún tipo de daño. Spyware es entonces este programa que se lo conoce como un programa espía, que lo que va a hacer es tratar de sacar alguna información de cómo está trabajando el usuario, y en esta transparencia estamos poniendo que Microsoft es especialista en este tipo de software, porque dice que a partir de esa manera determina si el software que la gente está usando en la red es legítimo o no. Así que con esa excusa ellos pueden meterse dentro de una máquina y tomar control de la máquina cuando empiezan a mandar mensajes o a resetearla o a operar sobre la máquina, cambiando la configuración del teclado, por ejemplo, como para ir mostrándole que la persona que está usando ese software que no es legítimo vaya sabiendo que va a tener ciertas molestias, y que bueno, que sería bueno que cuente con un software legítimo para que desaparezcan las molestias. De todas maneras, las molestias no van a desaparecer aunque tenga el software legítimo, pero bueno, esos son entonces programas espía que las firmas o las grandes empresas multinacionales como Microsoft, como Sony, usan normalmente para tratar de cuidar la piratería, como ellos dicen. Malware o badware, aquel software malicioso, en realidad es el término que se usa para englobar todos los programas, todos los software que son digamos de alguna manera molestos o perjudiciales o que pueden hacer daño. Así que con malware estamos involucrando todos los términos de virus, caballos de Troya, spyware, etcétera. Puerta trasera o trampa es el término que se usa para denotar problemas o debilidades que los programadores le han dejado a los programas por una cuestión de comodidad o agilidad en los procedimientos de ingreso, de autenticación que deben tener estos usuarios. Entonces, ya que estoy trabajando, ya que yo tengo el permiso para trabajar permanentemente en una tarea de mantenimiento, me molesta tener que perder tiempo en ingresar usuario y contraseña, por lo tanto puedo usar una puerta de atrás que le dejé al programa, de manera de que el acceso sea más rápido. El problema es que, bueno, cualquier malware, o sea, cualquier software que intente acceder a este sistema, habiendo descubierto esa puerta de atrás, puede acceder sin ningún tipo de control. Bomba lógica se llama a aquel código que el programador ha previsto y ha dejado intencionalmente para cuando él desee que explote la bomba, es decir, se produzcan daños dentro del sistema o robo de información a partir de que él determine, ¿sí? Esto es como cuando se cumple algún evento, ya sea temporal, en una fecha determinada o algunas condiciones. Por ejemplo, el caso que se nombra en este libro es que una persona sea dejada sin trabajo, y entonces cuando el sistema detecte que ese usuario ya no se loguea en el sistema, bien, a partir de ahí puedan producirse daños. En esta transparencia, que tiene mucha cantidad de letras, es porque he tratado de poner definiciones, y es más bien para que la lean que para que la escuchen, porque no tiene mucho sentido que yo la lea. Esto está aquí. Básicamente, desbordamiento de pila y de buffer es un método muy usado y uno de los métodos quizás más difíciles de detectar,
porque nuevamente está en los errores del programa. Un programa que no tiene un buen control del tamaño de los parámetros que se le pasan o datos que se cargan a ese programa, si no tiene un buen control, quien está enviando datos y se está comunicando con ese programa puede entonces invadir una zona que no es la que corresponde. Normalmente se usa la pila para guardar direcciones de retorno, variables que son propias del subprograma o de la función, y los parámetros que se pasan cuando se están comunicando un procedimiento con otro. Si cualquiera de esos ítems que he nombrado no tienen un control del tamaño, es posible que el programa que se esté comunicando invada ese buffer, rebalse el buffer o el territorio de la pila y se acerque a otras zonas, como es el área de datos o de programa, en donde el sistema operativo no se da cuenta de que ahí tiene un programa dentro de la pila, o que ya ha avanzado en la comunicación, ya desarmó la barrera entre la pila y el área de datos. Por lo tanto, se puede tomar control con un software que no estaba previsto que corra en estas áreas, ¿sí? Esto fue demostrado en las clases prácticas con un pequeño programa. Los virus, es el término más conocido, ha sido homologado de la vida real, de biología, y entonces, así como estos seres vivientes que no pertenecen al reino animal, sino que es una variante especial de vida, una vida particular en donde se dice que un virus no muere, en la biología se dice que ese microorganismo no muere, y que además es demasiado pequeño y por lo tanto es muy escurridizo y muta, es decir, se transforma o se disfraza de diferentes maneras, de manera que pasa desapercibido, y cuando uno cree que ya no lo tiene el virus sigue estando. Es entonces un tipo de malware, es decir, un software dañino que se adosa en otros programas que son buenos, o sea, que son legítimos, o que cuando estoy tratando de bajar un archivo o cuando he puesto un dispositivo de comunicación como un pendrive, un CD, un disquete, me los estoy trayendo y viene como agregado. Muchos de estos virus son tan buenos en su ataque que normalmente se comprimen y toman el tamaño general de un programa que originalmente tiene un determinado tamaño. Por lo tanto, adosado el virus a ese programa, cuando lo que se va a tratar es medirlo, a ver si ha cambiado de tamaño el programa. Este programa no ha cambiado de tamaño, pero ya tiene adentro un virus que ha tomado el espacio de ese programa original. Por lo tanto, en apariencia pasa desapercibido. Así que la idea de que el virus quede residente, es decir, tome control, que no sea desalojado, no esté en una página que pueda ser llevado al disco, sino que a partir de que esté residente en la memoria principal pueda tomar control en cualquier momento. Hay mucha cantidad de virus y variantes, desde los más peligrosos, los que se adosan en la zona de buteo, en el sector de buteo de un disco, y a partir de ahí son diseminados por la red, pero ya usando otros tipos de malware, como pueden ser los gusanos, para transportarse de un sistema a otro. Justamente gusano, worm, se trata entonces de un malware, de un software dañino que está compuesto de varias partes. La parte que es móvil, la parte que es el vector que va a avanzar y se va a trasladar de un sistema a otro. A partir de ahí la carga, el payload, como aparece aquí también en el tema de los virus, es el que entonces va a lograr tomar control de esa máquina, sacar información de usuarios, contraseña, y a partir de ahí acceder a través de la red a otro sistema. Lo que va a hacer es consumir
ancho de banda, tanto de la red como ancho de banda de procesamiento de cada una de las máquinas. Por lo tanto, los gusanos en realidad no son dañinos en sí mismos, sino lo que hace es usar recursos. Usan recursos de CPU, usan recursos de memoria, usan recursos de la red, y entonces son molestos porque al invadir tanto la red hacen que el rendimiento de los sistemas caiga tremendamente. Un método de ver cómo hacen para ingresar a un sistema es lo que se llama el escaneo de puerto. El escaneo de puerto es un control o un chequeo permanente de los puertos dentro de un sistema de comunicación en una red. Luego, en el capítulo que sigue, vamos a ver algo más de los puertos, pero son como lugares o direcciones previstas para una comunicación entre sistemas que usan los protocolos, es decir, capas de esta comunicación, de manera que estos puertos son lugares donde va a dejarse información para que luego sean transmitidas a otro sistema. Entonces, se usan puertos bien conocidos, por ejemplo, el puerto 25 es un puerto conocido para enviar mails. Entonces, si ese puerto está habilitado, a partir de que descubro que ese puerto está habilitado, puedo entonces usar un determinado software para que, usando ese puerto, pueda difundir la información que yo quiero enviar a la red para hacer que la red empiece a perder rendimiento. Así también hay puertos para transmisión de tipo FTP, de archivos que van a ser enviados de un sistema a otro. Hay distintos tipos de puertos. Bueno, son numerados de esta manera, así como el puerto 25, hay puerto 80, puerto 23, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo primero que puede hacer estos malware es tratar de ver cuáles son las puertas que están abiertas, son estos puertos, para a partir de ahí hacer los ataques. Este término, que es criptografía o cifrado, es, decíamos al comienzo, una manera de proteger la información que estoy enviando como mensaje entre un punto y otro. Ya que el medio es compartido, es fácilmente violable, como los medios que tienen las redes, tanto de cableados como inalámbricos. Entonces, bueno, voy a tratar de que la comunicación sea cifrada o criptografiada, es decir, camuflallada, para que solamente entendamos el mensaje el emisor y el receptor. Para poder lograr este cifrado, esta criptografía, seguramente tendré que emplear claves que son o secretas o son públicas, vamos a depender del tipo de cifrado que se trate, de manera que yo me garantice que esa comunicación se haya hecho con la clave que conoce el emisor y va a ser tomada con la clave que conozca el receptor. Así hay dos tipos de criptografía o de cifrado, uno llamado simétrico, que fue el que primeramente se inventó. En este caso, tanto el emisor como el receptor conocen la clave. Nos ponemos de acuerdo, la clave es una determinada palabra o un determinado número, y a partir de que yo sé ese número y el receptor sabe ese número, podemos entonces pasarle esa clave a una función, y esa función va a encapsular información para ser enviada, y del otro lado va a usar la clave para desencriptarla o descifrarla y poder entonces saber el contenido del mensaje que yo lo he mandado. El tema es que cuando las claves son iguales tanto para el receptor como para el emisor, se habla de que el cifrado es simétrico. Simétrico significa que tiene la misma visión de ambos lados, del receptor y del emisor. En cambio, cuando el emisor y el receptor usan claves diferentes, estamos hablando de cifrado asimétrico, y que bueno, que normalmente este es un sistema un poco más seguro que el anterior. De todas maneras, vamos a tener transparencia donde mostramos las ventajas y desventajas de cada uno. Autenticadores son funciones que al ejecutarse tratan de garantizar que la persona que está ejecutando esa función, a partir de que aporta una clave,
es la que dice ser que es. Es decir, son programas autenticadores. Hay dos variantes de programas autenticadores, que se conoce como MAC, código de autenticación de mensaje, que genera una suma de control, una suma de comprobación, de manera de que quien envía el mensaje se sabe que es el único que puede hacerlo porque es el que conoce la clave y puede enviar esa información, y yo del otro lado puedo, al desencriptarla, saber que es el único que como conoce esa clave puede haberme enviado ese mensaje. Y el otro, que es el más conocido, el algoritmo de firma digital, es el que a partir de que hay un tercero que es el que autentica o digamos que está autorizado a manejar una clave que va a ser pública, me asegura que el que está enviando el mensaje es el que dice ser que es. Así que bueno, el que nosotros vamos a ver en una transparencia es este algoritmo de firma digital. Sobre todo esto es importante cuando estoy haciendo transacciones u operaciones comerciales. Yo quiero asegurarme de hacerlo con la persona que dice ser que es. La función hashing, que fue una función inventada por un matemático, por un científico que trabajaba en IBM en la década del 50, esta función de achique, porque en realidad es una función para acotar o para restringir el ámbito de todo un rango de valores que son muy grandes, pasarlo a un rango de valores que son mucho más chicos, que está acotado con una determinada longitud. Nosotros hemos empleado esto numerosas veces, muchas veces cuando hemos hablado, por ejemplo, que un sistema que use el número de documento de una persona que tiene 8 dígitos decimales, entonces las variantes son 100 millones de posibilidades, y el sistema no tiene tantos usuarios y no tiene tantas entidades, entonces podemos convertir ese número de documento a un número menor que pueden tener 100 combinaciones posibles, entonces a través de una función como la del módulo. Entonces si yo hago una división de ese número de documento en 2 dígitos, por ejemplo en 99, puedo obtener un resto, o en 100, puedo obtener un resto que varía entre 0 y 99, así que las posibilidades se han bajado a un rango de 100 posibles valores que pueden tener ese módulo, o sea, el resto de la división. Así que con la función hashing, que nosotros siempre lo mostramos como la función módulo, hay muchas otras funciones estudiadas por los matemáticos que son mucho mejores que los módulos, es la que me permite entonces bajar un rango de valores muy alto a uno más bajo y siempre acotado, es decir, que siempre va a tener una determinada cantidad de dígitos. Por último, que aparece como término de certificado digital, es el que va a garantizar un organismo de confianza que va a ser usado como un tercero, que es el que verdaderamente certifica a aquel emisor que está usando una clave pública, así funcionando igual que si fuera un escribano público que está dando conformidad a esta transferencia de información, a esta transacción que se está por hacer. Otro término que se usa es tallo de miel. Tallo de miel en realidad es un señuelo que los servicios de inteligencia usan, o aquel que quiere descubrir quién está haciendo tal o cual operación. Se supone de que hay alguien que está en forma intrusa accediendo al sistema, pongo un tallo de miel como para tentarlo, de manera de que después pueda descubrir quién es el que se come la miel. Esto es ponerle entonces un tallo de miel para tentar, y a partir de ahí monitorizar o ver de qué manera trabaja, así yo pueda aprender de ese ataque para luego poder protegerme. Cajas de arena son el término que se usa, sandbox, que se usa para hacer detonar dentro de esa caja de arena un malware, o sea, un software dañino, pero claro, como está digamos imbuido dentro de esa caja de arena, la detonación no va a producir ningún problema. Esto es como si fuera una bomba, pero bueno,
en software se lo hace correr en un medio protegido, es decir, a través de un intérprete. No le doy el control al código que lo tengo en cuarentena o lo tengo vigilando, no le doy el control del procesador, sino que lo hago correr a través de un intérprete. Entonces las instrucciones que él intenta ejecutar va a pasar por el intérprete va a analizarlas y va a ejecutarlas siempre y cuando las instrucciones sean permitidas. Si no, bueno, acabo de descubrir de que se trata de un software dañino. Así que aquellos software que yo esté desconfiando, tengo que hacerlos correr dentro de estas cajas de arena o intérprete. En eso Java puede hacerlo fácilmente a través de su máquina virtual Java, que es un intérprete. Y bueno, decíamos al comienzo que se usan mecanismos de cortafuegos o de límite, alambrados, tapias, donde yo estoy circunscribiendo dominios de aplicación o de acceso a través de este término en inglés que es firewall o cortafuego, que está diciendo de qué manera el sistema puede inhibir o coartar accesos no permitidos o aquello que yo no quiera permitir de servicios que no quiero que salgan. Entonces establezco estos cortafuegos. Estos cortafuegos en principio pueden ser hardware, así que puede ser un computador o un router y cualquier otro dispositivo que haga un control, por ejemplo en la dirección IP, que digamos que los programas puedan acceder hacia otros sistemas. Esto puedo poner cortafuegos de términos también. Por ejemplo, si en la transmisión hay un mensaje que tiene la palabra, no sé, sueldo, plata, sexo o lo que sea, alguna palabra que denote que el tema que va a tratar de sacar de alguna página está especificado en ese término, así que yo puedo impedir que alguien pueda acceder a sistemas que involucren estos términos. También entonces pueden, por supuesto, esto ya desde el punto de vista del software es lo que he mencionado respecto de los términos, así que pueden establecerse cortafuegos por software, tanto en el caso del sistema operativo, cuando alguien quiere hacer una llamada, puedo poner cortafuegos respecto de que tales o cuales llamadas no están permitidas para ciertos programas. Así que hay varias capas o niveles de cortafuego. Entramos entonces en las transparencias de este autor, que en realidad las he minimizado y he usado solamente algunas transparencias, porque el resto, en algunos casos de las transparencias son bastante matemáticas y tienen muchas definiciones de funciones matemáticamente que a nosotros no nos sirve en este panorama rápido que hacemos sobre la seguridad en los sistemas computacionales. Bueno, aquí está mostrando cómo a partir de que hay un emisor de un mensaje y hay un receptor, la comunicación va a establecerse a través de una red. Esta red puede ser de área local, es decir, puede ser una LAN, puede ser una red de área metropolitana o una MAN, o puede ser una red de área extendida, es decir, una WAN. La comunicación puede ser cableada o no cableada, es decir, puede ser a través de los medios conocidos, que puede ser cables UTP, cable coaxil o fibra óptica, o puede ser inalámbrica, en el sentido de que estoy haciendo una comunicación a través de un Wi-Fi o microondas o alta frecuencia, HF, UHF, etcétera. Siempre que haya una comunicación entre un emisor y un receptor, bien, esto es lo posible, este medio es digamos lo fácilmente violable. Entonces puedo tener un atacante que, por ejemplo en este caso que se está mostrando en la segunda parte de la transparencia, se está enmascarando, haciéndose pasar por el emisor, y entonces el receptor va a creer que está comunicándose con este emisor. Por lo tanto, aquí va a haber seguramente robo de información, etcétera, etcétera. Y después tenemos esta otra forma de ataque, que es hombre en el medio, en donde yo recibo la comunicación del emisor, la proceso, me quedo con lo que me quiero quedar y luego me comunico con el receptor haciendo pasar o filtrando la información que yo quiero establecer.
En esta transparencia se muestra que cuando yo quiero proteger un sistema, esto es darle seguridad, son varios ámbitos en donde tengo que cuidarme. Primero en el aspecto físico, edilicio. Esto es, bien, qué seguridad tiene el edificio, qué seguridad hay en las puertas, qué seguridad hay en las ventanas, qué mecanismos uso para control de acceso, en cuanto a que voy a tener personas que hagan un cuidado nocturno, etcétera. No tan solo del acceso de personas, sino también de accidentes. Es decir, de qué manera yo estoy dando seguridad al sistema, si puede haber inundaciones, terremotos, explosiones, atentados, etcétera. De qué manera entonces me estoy cuidando físicamente, a eso se refiere. Luego, desde el aspecto humano, esto es bueno, a partir de que cada usuario tiene su contraseña, de qué manera yo estoy controlando de que verdaderamente la persona que está ingresando sea la que dice ser que es. Porque si una persona puede pasarle a su amigo la contraseña, puede venir el amigo y entonces acceder al sistema. Bueno, hay sistemas de control por huellas dactilares, por iris del ojo, etcétera, que hacen que no haya, en teoría, una enmascarada haciéndose pasar por otra persona. Y luego también tengo que tener control en el sistema operativo, y eso es básicamente lo que hemos visto en el capítulo 14, respecto de que hay estructuras como listas de control de acceso, listas de capacidades, que se pueden implementar a través del sistema operativo, de manera que un usuario no acceda al recurso, si no pasa por los controles que el mismo sistema operativo le hace a las llamadas al sistema para cuando se quiera acceder a un recurso. Y bueno, la parte más débil de todo este sistema es cuando mi sistema se comunica con otro sistema. Hablamos de sistema cuando son autónomos y computacionalmente están definidos por un mainframe o una máquina, digamos un computador que puede ser un computador de personal, o puede ser una estación de trabajo, en un workstation, cualquiera que sea el sistema de computación comunicándose con otro sistema, bueno, es la parte más vulnerable, la red, ¿sí? Así que bueno, en esto los diseñadores saben que la red es un medio inseguro, por lo tanto tienen que ver de que la comunicación se haga o encriptada o de alguna manera que el receptor reciba la información en tiempo y en forma y que no haya sido violada, ¿sí? Esta es la parte más difícil de proteger. Por eso yo les decía en algunas clases que los sistemas multiusuario, de sistemas de mini computador o mainframe, con terminales bobas colgadas de ese único procesador, siguen siendo los sistemas más seguros, ¿sí? Las redes siguen siendo los sistemas más fácilmente violables. Bueno, y como dice esta frase de la transparencia, la seguridad es como una cadena, en el sentido de que la fortaleza que va a tener una cadena va a depender de cuánto más débil sea, digamos, cuán débil sea su eslabón más débil. Es decir, una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y esto los intrusos, los hackers o los crackers saben de que los sistemas tienen la parte más débil en los usuarios, no en el sistema mismo. El usuario es lo más débil de la cadena. Entonces, tratando de convencer a un usuario, ofreciéndole cosas, haciéndome amigo del usuario, enamorándome del usuario, digamos, de alguna manera, puedo después sacarle información y entonces lograr mis objetivos. El punto más débil que tiene un sistema informático son las personas. En esta transparencia se muestra lo que pasó históricamente en 1988 con un estudiante de una universidad prestigiosa en Estados Unidos, cuando él, por diversión o por lo que sea, ingresó a un sistema, cuando ya estaba definido la red de Internet,
y había sistemas, en este caso no estoy seguro si es Internet o ARPANET, que es la red anterior a Internet, y entonces habían los sistemas que estaban constituidos en la red eran de tipo Unix. Entonces él, que era un estudiante de computación de estas universidades, lo que hizo es, bueno, justamente darse cuenta dónde estaba la debilidad. Y la debilidad empezaba por un usuario despistado, un usuario que había dejado su sesión abierta, y entonces él, a partir de ese usuario que dejó la sesión abierta, pudo hacer una llamada al sistema del tipo RSH, y este RSH significa abrir una shell en forma remota. Abrir una shell en forma remota hacia, digamos, de otro sistema. Claro, este usuario que estaba autorizado para comunicarse con una máquina destino, pudo entonces, de alguna manera, con un programita que enviaba, este programita o Finger, es un tipo, significa dedo, es como entonces recorrer una lista con el dedo y ubicar un usuario y contraseña. En realidad entonces recorría esta lista e iba ubicando usuario y contraseña y enviando también mails, o digamos a través del puerto que descubrió que estaba abierto, enviaba mails para invadir, digamos, la red. Nuevamente aquí este gusano, porque es digamos, la idea de este software era difundir este gusano en la red, de manera que el sistema empiece a perder performance, rendimiento, y las máquinas estén sobrecargadas de cálculo, sean invadidas por este software en las memorias principales. Así que hacía que esto sea un estorbo, sea una carga para los sistemas. No, en realidad no fue otro el objetivo, ¿sí? Entorpecer las comunicaciones entre sistemas y hacer que los sistemas empiecen a caer en rendimiento porque tienen procesamiento extra inútil, que hace que, bueno, vaya justamente no usándose bien estos recursos. Este gusano entonces tenía tres partes, que era el vector, que sería la parte móvil, que entonces se instalaba en un sistema. A partir de ahí corría este programita que averiguaba cuáles eran las direcciones, la lista de direcciones de nuevos usuarios que están en otras máquinas, y entonces invasión. Y a partir de ahí, bueno, el envío o la diseminación de mails a partir de estas dos partes, que eran entonces el vector y la carga útil, que la carga útil en realidad era la búsqueda de los siguientes usuarios. En poco tiempo, en unos cuantos minutos y horas, todas las máquinas que estaban interconectadas empezaron a caer en rendimiento, hasta que, bueno, se dieron cuenta y tomaron acciones de empezar a digamos, cortar la conexión entre red para poder circunscribir el ataque, ¿sí? Bueno, es conocido, esto está en Wikipedia o en cualquier página la pueden encontrar, el famoso gusano de este señor Morris, que hoy es un profesor del MIT, es decir, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y bueno, digamos, canalizó sus conocimientos hacia algo bueno. Bien, en esta transparencia vamos a hablar de la criptografía, es decir, cómo cifrar o encapsular o hacer secreto un mensaje que se envía de un punto hacia otro. Es la mejor forma de comunicación segura en un medio inseguro. De eso se trata. Usar la criptografía, porque el medio que tengo para comunicarme siempre está siendo escuchado por personas que no son los destinos, ¿sí? Entonces tengo que usar la criptografía para que el destino sepa, solo el destino sepa lo que yo quiero transmitir. Así que por eso se dice que la criptografía se usa para restringir los emisores y o receptores potenciales de un mensaje. La criptografía moderna se basa en una serie de secretos que se llaman claves. Estas claves, más que un número, las claves hoy en día son funciones. Lo que se usan como claves son funciones, porque los números son mucho más fácil de descubrir, ¿sí?
Bien, vamos a hacer un intervalo antes de pasar a esta transparencia.